La Biblia está llenísima de perlas de sabiduría y hoy me estoy encontrando esta en 1 de Pedro capítulo 2 que quiero compartir con ustedes. Es muy pequeñita, pero qué cosa tan más importante. Viene cómo le hizo Jesús para soportar todas sus aflicciones, el sufrimiento injusto que tuvo que padecer, este maltrato que tuvo. ¿Cómo le hizo para soportarlo y vivir en victoria, salir sin quebrarse, ¿no? Y viene cómo le hizo él, porque además dice que nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos igual, para que nosotros no nos quebremos en las dificultades, no nos quebremos en los maltratos. Específicamente nos está hablando de cuando nos traten injustamente, las personas que están sobre nosotros. Específicamente está hablando del gobierno, pero también de cualquier trato con otras personas. Está hablando de las relaciones, ¿no? De las relaciones donde nosotros nos sentimos, pues, en una menor jerarquía, ¿no? Cuando alguien de afuera nos trata injustamente, así, este pedacito está hablando de eso, de cuando nos tratan injustamente, cuando las cosas no son como nosotros queremos, cuando estamos en un sufrimiento por culpa de los demás, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo le hizo Jesús? Y nosotros pues podemos tomarlo como ejemplo y hacerle así, porque de verdad que da el mejor consejo. Y es cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Yo he estado últimamente hablando mucho acerca de carácter y de todas estas cosas, y he estado tratando como de estudiar un poco más profundamente todo esto, y este mes he estado tratando de estudiar acerca del descanso de Dios, del descanso, como que está de mucha moda esta palabra, el burnout, y luego veo a mucha gente con ansiedad, con todas estas cosas que implican una sobrecarga, ¿no? Básicamente. Y entonces he estado tratando de pensar, a ver realmente cómo se puede descansar, porque trato de conseguir como información y mucho viene pues acerca del dormir bien, acerca del descanso para ser más productivo, de todo esto. Entonces como que sí me he tenido que poner a pensar, a ver, ¿de qué se trata el descanso real, no? El descanso del alma, un descanso que pueda soportar más, o sea, un descanso de adentro, no un descanso que te vuelva a cansar, sino un descanso que realmente te haga vivir con una paz, ¿no? Y lo contesta perfectamente aquí la palabra de Dios, porque entre más he pensado, a ver, ¿qué es descanso? ¿Qué da el verdadero descanso? ¿Cómo se hace? Y entre más pienso, más me contesto, el descanso te lo da el confiar en Dios. Si confías en que todas las cosas las tiene Dios en control, entonces nosotros podemos realmente descansar en que si hacemos las cosas lo mejor que podemos, Dios hará el resto. Y yo siento en todo esto que he estado pensando, sin antes haber leído este capítulo de hoy, he estado pensando eso y pienso, yo creo que para un descanso así real, descanso del alma, del espíritu, un descanso verdadero que no te vuelva a cansar, yo pienso que son dos cosas. Desde mi punto de vista, pienso que es el confiar en Dios, en confiar en que haciendo lo mejor que podemos nosotros las cosas, pero el resultado lo va a dar Él. Pienso que eso da muchísima paz. Y por segunda cosa, siento que es la gratitud. Siento que si nosotros vivimos de esa manera, con confianza y con gratitud, siento que vamos a poder soportar cualquier cosa. Y entonces de pronto me vengo y me encuentro este versículo aquí y digo yo, es que justo ese es el meollo del asunto. Así es como le hizo Jesús para aguantar los maltratos. Y así es cuando nosotros vamos, pues a Jesús lo estaban maltratando gachamente, ¿no? Lo estaban literalmente matando. Pero nosotros hay veces que no tenemos esos sufrimientos tan drásticos, pero también tenemos sufrimientos. También las cosas no nos salen siempre como queremos. También somos maltratados a veces sin razón. También, pues,
tantas cosas, ¿no? De la vida, o nosotros mismos, es más, no nos vayamos tan lejos. También hay veces con ansiedad o con cosas así. Todo eso lo considero esta parte del sufrimiento, ¿no? Entonces, dice aquí, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Esta palabra confiar, así es como le hizo Jesús para poder salir adelante, para poder quitar sus ojos del dolor que estaba sintiendo en ese momento y poderlos poner más arriba, poder elevar su vista y su corazón, su vida hacia algo mucho más profundo que no estaba en esta tierra. Confía en que Dios tiene las cosas en control, en que las cosas que va a pasar no son en vano, en que Dios va a soportar todo esto y que todo es plan de Dios. Y si vivimos así, si podemos acostumbrarnos a confiar en que Dios realmente sabe por lo que estamos pasando, sabe que Él sabe el desenlace y sabe si nosotros somos fuertes y valientes para hacer las cosas, para obedecer la ley, como dice Josué, entonces confiamos en que Dios va a hacer la obra. Nosotros hay que hacer las cosas lo mejor que podamos, ser fuertes y valientes para obedecer la ley y lo demás va por parte de Dios. Si somos maltratados de alguna u otra manera, entonces confiar en que Dios va a resolver con justicia al final. No va a dejar injusticia en el mundo. Al final, lo que pasa es que nosotros tenemos esta posibilidad de ver un poco el fin del mundo, ¿no? Donde Dios gana, donde Dios es el que dice, aquí debe de haber justicia. Y entonces en eso podemos confiar nosotros, podemos nomás alargar nuestra mirada hacia unos años más y listo, con eso que hagamos podemos descansar en que, bueno, hoy estoy pasando tal por culpa de tal, pero Dios no lo va a dejar así. Dios va a hacer justicia y yo voy a estar en manos de Dios en todo momento. Y eso es lo que nos ayuda a no tener ansiedad en medio del sufrimiento, a no tener este coraje sobre todo, ¿no? A no agarrarle coraje a los demás, sino confiar en que todo esto es pasajero, yo estoy aquí nada más por amar, por hacer las cosas lo mejor que pueda, por servir y Dios dirá el resto, ¿no? En unos versículos antes, dentro del mismo 1 Pedro 2, dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces, el rey aquí es lo que está diciendo, ¿no? Puede haber reyes buenos, pero también puede haber reyes malos. Literal, así dice. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Eso también viene aquí. Entonces, necesitamos realmente nosotros quitar de nuestra mirada principal, de nuestro enfoque principal de vida, las maldades de este mundo, las injusticias de este mundo y confiar en que Dios tiene todo bajo control, que la injusticia no la va a permitir, que Él va a poner un alto a la injusticia y que al final de la vida todo va a ser justo, todo va a ser para bien, pero la cosa es nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Nuestro llamado es amar a Dios, amar a los demás. Ese es nuestro único llamado. No nos corresponde a nosotros juzgar, gracias a Dios. El juicio lo lleva Dios. No, nosotros nada más sigamos amando, sigamos soportando, sigamos fortaleciéndonos y, como dice en los primeritos versículos, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Es un proceso de madurez, es poquito a poquito. Ahorita soportamos un poquito, después soportamos un poquito más y después Dios nos va a ir liberando de todo esto, ya no nos va a parecer ningún sufrimiento porque ya lo vamos a ver como desde un escalón mucho más arriba. Ya vamos a poder ver, bueno, es que Dios es el justo. Yo ahorita estoy, como que nos va pasando, ¿no? Nos va madurando y eso nos va a ir haciendo crecer. Entonces, pues de eso se trata esta pequeña perla de sabiduría. La confianza sobrepasa
el sufrimiento. La confianza en Dios anula el sufrimiento aquí en la tierra. Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir confiando en que la justicia de Dios es divina, la justicia de Dios es la que va a rifar al final de la vida y nosotros hagamos lo mejor que podamos, lo demás lo hará Dios. Y lo mejor que podamos es amar a Dios, amar a los demás. Así es que pero tan lindo, se los voy a leer para que se lo aprendan de memoria, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Así vivamos diciéndonos a nosotros mismos, confío en aquel que juzga con justicia. Así es que bueno, ahora oramos. Padre, te doy muchísimas gracias porque todo está en tus manos. Te doy gracias porque tu mundo, tú lo estás haciendo, tú nos estás levantando, fortaleciendo a las personas que estamos buscándote, mi Dios. Yo te doy gracias porque tienes este alimento espiritual diario para poder vivir de una manera digna a ti, de una manera que no nada más sea digna a ti, sino también sea descansadora para nosotros, para que podamos realmente vivir en este mundo donde hay sufrimiento a veces, pero sabiendo que tú al final eres un Dios justo que nos va a dar la victoria. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a vivir esta vida de una manera de acuerdo a ti, amando a los demás, respetando a los demás por el simple hecho de que tú no los pides, porque tú nos pides dar respeto, dar honor a los demás, dar amor a los demás. Yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser esos agentes de cambio y el sufrimiento lo anulemos con esta confianza en ti. Yo te doy gracias porque nos ofreces esta mano diciendo yo voy a dar la justicia, yo voy a hacer las cosas justas al final y no nos estás dejando a nosotros el juicio. Te doy gracias y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes cada día a confiar en que tú tienes la palabra última. Te pido en el nombre de Jesús que sepamos dar sepamos enfocar esta visión, esta vida completa en tu reino, para que no nos distraiga, para que no nos lleven las olas, para que no nos lleven las dificultades aquí en la tierra, sino más bien nos lleves tú cada día más alto, más arriba. Te doy gracias y te bendecimos tu nombre, Señor. Te doy gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, y te pido que sepamos ser estas personas viviendo aquí en la tierra, pero con tus normas, con tus leyes, sabiendo que tú eres Rey justo, Rey poderoso, que nos da la fuerza, que nos da el poder aquí en la tierra para poder vivir cualquier cosa, para incluso soportar dificultades, porque tú eres un Dios justo. Te doy gracias por todo lo que nos das, te doy gracias por estas perlas de sabiduría que nos encontramos aquí en tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.